Muy bien, estaba hojeando este libro, estoy hablando de megafauna, como les adelantábamos en el primer bloque, que habla de la historia de los mamíferos en América del Sur y, bueno, también en nuestro país, ¿verdad? El descubrimiento de fósiles, si será importante, todo lo que se puede saber de la historia. Así que estamos hablando justamente de megafauna para hablar sobre este proyecto, porque es un equipo grande que lo compone y que realiza tanto este libro como otros proyectos que vamos a estar conversando. Recibimos a Sebastián Tambuso, él es doctor en ciencias biológicas, especializado en paleontología. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, la verdad que es sumamente interesante este libro, que además un formato muy bueno porque también está la realidad aumentada vinculada, ¿no? Esta nueva tecnología que nos permite tener ahí a través de una aplicación y llegamos rápidamente. Eso es muy atractivo. Sí, eso fue el atractivo extra que quisimos darle al libro, más allá de todas las animaciones e ilustraciones que tiene, poder llegar de alguna otra manera, darle algún otro atractivo al libro que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con temas de reconstrucciones 3D de huesos y de animales. Entonces, bueno, poder incluirlo en el libro creo que era un deseo que teníamos desde hace mucho tiempo. Excelente. Acá voy a ir abriendo. Es un libro, bueno, que nos hace un repaso, ¿no? Sobre todo de todo el trabajo y nos expone lo que vienen haciendo hace muchísimo tiempo como equipo. Sí, nuestra idea fue generar un libro diferente a lo que había en Plaza, principalmente que hay mucha cosa relacionada a dinosaurios. Bien, no hay mucho en relación a megafauna o fauna fósil del Uruguay. Y bueno, queríamos también un poco apartarnos algo del común de los libros, que es esa idea de como un álbum de figuritas donde tenés todos los animales, cuál es el nombre, cuánto pesa, cuánto mide. Bueno, la idea era traer eso, un poco más las historias, cómo se trabaja en paleontología. Nosotros trabajamos en esto, en megafauna en particular, pero bueno, tener una idea un poco de qué es la paleontología, qué tipo de cosas se fosilizan, son solo los huesos los que se fosilizan, hay otras cosas. Claro. Entonces, traerlo un poco y llenar un poco más el libro con esa información. Y justamente cuando hablamos de megafauna, ¿de qué es bien que estamos hablando para aquellas personas que quizás no conocen y que uno escucha y bueno, se imagina algo muy grande, pero que no es un dinosaurio, sino que es en otro momento? Megafauna hace referencia en particular a megafauna sudamericana, a estos animales en general más grandes de 1 tonelada, que vivieron hasta hace 10.000 años, en lo que se conoce como el Pleistoceno, una época que fue desde hace 2 millones de años hasta la extinción hace 10.000 años. Son mamíferos. Son diferentes a los dinosaurios son reptiles, se extinguieron hace 65 millones de años y bueno, tienen esa característica de ser mamíferos gigantes. Claro. Si nosotros pensamos en mamíferos gigantes ahora, ¿qué se te viene a la mente enseguida? Un elefante, una jirafa, una cosa de esa. Bueno, esos animales están ahora en África y hay algunos en Sudamérica, en Norteamérica, como los caballos y algunos otros. Bueno, hace 10.000 años, acá en nuestro continente y en Uruguay particularmente también, había un conjunto de una enorme cantidad de especies de estos animales. O sea, cerca de, quizás podría decir 20 especies de perezosos, liptodontes, no tungulados, mastodontes, que son parientes de los elefantes, tigres de dientes de sable, caballos también, ciervos. Bueno, un poco de cada uno de esos animales hablamos en el libro. Está presente. Sebastián, en Uruguay capaz que no se hallan tantas cosas y al contrario, ha sido muy rico lo que ha aparecido también en nuestro país. Sí. Uruguay es un territorio muy pequeño, pero por suerte es muy diverso en cuanto a temas fosilíferos. Hay fósiles desde hace 2.500 millones de años, claro. Es un montón. Y cuando hablamos de megafauna, estos animales que vivieron muy recientemente, es muy común encontrarlos en casi todos lados. O sea, en las costas de los arroyos, en las costas de Canelones, Maldonado, Rocha, es muy común encontrar restos de estos animales. ¿Por qué? Porque bueno, son muy recientes y eran muy abundantes, sobre todo las placas de gliptodontes, ya que los gliptodontes tenemos estas corazas gigantes que cuando se desarman se disgregan en cientos de miles de pedazos, entonces es mucho más probable encontrar fósiles de eso. Claro, que cuando también estamos hablando de fósiles, ¿no? Se habla de huesos, pero también de otras cuestiones como uñas, por ejemplo. Exacto. Cuando hablamos de fósiles nos referimos a todo resto de un organismo que vivió hace más de 10.000 años. Es una convención que se pone así. Organismo, ya sea mamíferos, reptiles, plantas, invertebrados, todo el resto, cualquier organismo. Claro. Los huesos, siempre se hace mención a los huesos porque es quizás de lo más común encontrar porque son las partes más duras. O sea, lo que más resiste el paso del tiempo son las partes duras, como los huesos y los dientes o las valvas de los moluscos, por ejemplo.
Pero es común, dadas ciertas circunstancias, por ejemplo, los mamuts congelados en Siberia o en Tierra de Fuego, ahí en Chile también, encontrar no por condiciones congeladas, pero sí por un ambiente muy seco, restos de uñas, de pelos y de caca fosilizada, en particular de perezosos. Bien, y Sebastián, las instancias justamente bueno, cuando se descubre, empieza la excavación, ¿cómo es en el lugar cuando están ahí con la gente? Me imagino que se debe acercar muchas personas, interesados. Sí, sí, y hay algo particular que creo que no te lo mencioné, pero muchas veces, si bien nosotros trabajamos en determinados sitios que ya conocemos, vamos a sitios particulares. Que ya está establecido. Exacto, porque conocemos qué fósiles hay o qué formaciones fosilíferas hay. Muchas veces nos nutrimos de contactos con la gente que está en el campo. Claro. Porque son los que están en el campo que aparece una lluvia, erosión en una barranca y bueno, puede aparecer un gliptodonte. Yo mencionaba que hace una semana volvimos del campo, ya que apareció cerca de Rosario una media coraza de gliptodonte y estuvimos casi una semana trabajando ahí. Y bueno, trabajamos gracias a la ayuda de los dueños de la estancia donde estábamos trabajando, colaboradores externos, gente del municipio que brindaron apoyo invalorable porque de otra manera no podríamos haberlo hecho. Claro. Tanto por insumos, como materiales, por maquinaria para retirar esa caparazón de gliptodonte que pesaba cerca de 500 kilos. Era necesario, claro, un tractor con grúa para poder sacarlo. Entonces, eso, bueno, moviliza mucho a la comunidad. En Sauce pasó lo mismo también con el yacimiento que trabajamos nosotros, del Arroyo del Vizcaíno. Pero está muy bueno eso, ver cómo toda la comunidad se moviliza y empiezan a aparecer, bueno, escuelas, niños que vienen a ver. Todos solidarios con la causa, digamos. Exacto, exacto. Aparte de decir, totalmente voluntariado y todos quieren apoyar, ayudar de alguna manera con lo que sea, con lo más mínimo, y eso es maravilloso. Está buenísimo porque es ser conscientes también de la importancia que tiene cada uno de estos descubrimientos, ¿no? Y justamente hablando de eso, ¿qué tanto podemos saber, ¿no?, a través de un fósil? Por ejemplo, yo creo que hasta se puede saber la alimentación que tenía ese animal, ¿no? Sí, dependiendo de qué fósil y de qué animal estemos hablando, sí se puede saber la alimentación. En particular, muchas veces la alimentación la conocemos por la mandíbula, por el cráneo, por los dientes, qué es lo que comía. O sea, si vemos un animal con unos dientes, unos colmillos gigantes, y bueno, tendemos a pensar que podría ser un carnívoro. Si vemos un animal con unas muelas más chatas, que es algo como más para moler, bueno, podría ser herbívoro. Pero siempre podemos ir un poquito más en detalle y, por ejemplo, nosotros trabajamos también haciendo análisis isotópicos, que esos también nos permiten conocer un poco específicamente qué tipo de plantas comía, si comía pasto, qué tipo de pasto comía, si comía hojas, siendo herbívoro, por ejemplo, o algo similar también en los carnívoros, qué herbívoros estaba depredando. Bien. Y también esto es un libro en este caso, pero han sido una serie de actividades, ¿no? Que han tenido experiencias en los museos, por ejemplo. ¿Cómo les fue en ese ida y vuelta a la gente? ¿Se nota cada vez un interés mayor? Sí, sí. Esas experiencias son geniales. El libro de Megafauna 3D surgió a partir de un proyecto que se llama Megafauna 3D, que es una plataforma online que pueden encontrar en la red. Sí, estuvimos viendo algunas de las imágenes mientras hablábamos. Es justamente lo que se estaba viendo, que además está súper claro, interactivo. Exacto, también amigable para el usuario. Exacto, la idea luego de la plataforma esa fue hacer actividades presenciales y con fósiles y con elementos, con proyectos financiados por la ANI, para llevar en particular a localidades cerca de los museos de donde nosotros habíamos escaneado los fósiles. En Colonia, Mercedes, Montevideo, Canelones, diferentes lugares. Y ahí mismo comenzamos a hacer estas actividades de realidad aumentada. Empezamos a traer reconstrucciones de los animales con código, les poníamos una cámara, los gurises podían pintar una figurita, moverlo y ahí aparecía el animal. Y eso empezamos a ver que, sobre todo los gurises más chicos, llamaba mucho la atención. O sea, independientemente de que no supieran de qué animal estábamos hablando, tenías el animal, lo estabas viendo, lo podías mover y eso llama mucho la atención. Entonces, parte de eso es lo que quisimos traer al libro. Más allá de que esas actividades las seguimos haciendo en diversas instancias, por ejemplo, la noche de los museos, fin de semana del patrimonio o en actividades, talleres particulares que hacemos en Sauce en particular. Y Sebastián, en nuestro país, por ejemplo, en comparación con la región, ¿hay una inversión en esa búsqueda? ¿Cómo estamos? A veces podemos estar por detrás, ¿no? Como venimos corriéndola de atrás, capaz. Creo que en ese sentido, en Sudamérica está todo medio parecido. O sea, hay cierto grado de inversión,
pero no es una cosa de un montonazo de inversión. Bueno, en el caso del gliptodonte de Rosario, hubo un problema porque el Museo de Historia Natural no tenía fondos como para ir a colectarlo. Y nosotros, tampoco que por Facultad de Ciencias, no es que tenemos fondos de sobra, pero bueno, teníamos algún proyecto que pudimos destinar algo de dinero para eso. Pero sí, los fondos son escasos y en particular a veces son muy determinados para ciertas investigaciones, que en ese caso podemos trabajarlo, pero bueno, o sea, nos encantaría poder ir y responder a cada llamado que nos hacen. Muchas veces nos llegan llamados de todas partes del país diciendo, encontré un fósil acá, encontré un fósil allá. Nos encantaría tener la posibilidad y la opción de decir, sí, ya vamos ahí, tenemos los recursos poder disponer para hacer ese tipo de investigaciones. A veces es complicado. No quiero decir, no estoy diciendo que sea imposible y que no haya recursos para esto, pero siempre estamos un poco relegados, bueno, como la ciencia en general. Claro, sí, tal cual. La ciencia que, algo que nos ha dejado la pandemia es, que hay que prestar atención ahí. Exacto. Sobre todo. Muy bien, estamos hablando de realidad aumentada. Expliquémosle a la gente que tiene un código, por ejemplo, como si fuese un código QR, llamámoslo así, que ustedes lo proyectan en el libro y a partir de ahí pueden ver el animal. Esto está buenísimo, como bien decías, para hacerlo interactivo también con los más pequeños. Sí, el libro está pensado, lo pensamos como para edades de entre 7 y 99 años, digamos. Bien, me gusta, muy amplio. Claro, es muy amplio porque, depende de la parte del libro que utilices. Si utilizas los textos es para adolescentes, adultos, y lo pueden disfrutar sin ningún problema. Y las animaciones y las caricaturas, o sea, las reconstrucciones y sobre todo la realidad aumentada es muy llamativo para los niños chicos. Nosotros lo diseñamos de una manera que no se tiene que descargar ninguna aplicación, o sea, escaneando el código que está en la contratapa o al principio del libro, eso te lleva directo a una página web que luego se escanean los códigos que están en cada zona del libro y ahí pueden aparecer o reconstrucciones de huesos o reconstrucciones de animales, incluso hay algunos animales como el tigre de diente de sable que está animado, se puede ver que se mueve un poco y eso a los adultos también les llama la atención. Pero totalmente, porque además es conocer nuestra historia. Claro. También ahí estamos viendo algunas de las imágenes justamente. Y es eso, ¿no? Es saber un poco más de dónde venimos todos, en definitiva. En parte sí, porque fue parte de nuestra historia hasta hace tiempo muy reciente. O sea, muchos de estos animales convivieron con los primeros habitantes de Sudamérica, de Norteamérica. Entonces, ya no estaban. Entonces, ahora actualmente hay un montón de animales que son maravillosos y nosotros los estamos extinguiendo también. Entonces, quizás el libro en este sentido funciona como para tratar de pensar, estos animales que estuvieron hasta hace muy poco, podemos verlos de esta manera, pero tenemos ahora pumas, mulitas, carpinchos que tenemos que tratar de preservarlos para que no aparezcan en un libro dentro de 5.000 años. Me parece fundamental este mensaje que estás dando, tal cual, ¿no? Nos hace concientizar no solamente hacia el pasado, sino hacia el futuro y qué mundo queremos dejar, ¿no? Exacto. Así que estamos hablando de megafauna, ahí estamos viendo también las imágenes de la plataforma, sumamente interactiva, amigable, así que pueden ir a cualquiera de las librerías. Exacto. Bien. Sí, está en librerías o si no pueden contactarse por mail o a nuestras redes sociales, megafauna 3D.org. Megafauna 3D en realidad. Muy bien. Y ahí se pueden comunicar y pueden adquirir el libro también. Excelente, Sebastián. Muchísimas gracias por este ratito y sobre todo por la gran investigación que viene haciendo de Facultad de Ciencias, si será importante. Así que, a buscar este libro. Es un muy lindo objeto, además. Está súper interactivo para todas las edades, de lo más chiquito, de 0 a 99 o más. Si tenés más edad, también podés ir por Megafauna. Gracias. Gracias a ustedes. Ahora